Bueno, estamos grabando. Bueno, darles primero la bienvenida con este espacio que venimos haciendo desde la Comisión de ICF Argentina, en este parte también de la Comisión de Relaciones Institucionales y Públicas. Es el primer encuentro que hacemos con esta dinámica, que lo que buscamos, bueno, tenemos la presencia, después le vamos a dar la palabra a Mirna, que es la vicepresidenta. Lo que nosotros buscábamos con esto, con Patricia, que está colaborando y estamos trabajando en esta comisión, es poder darle a los socios y miembros de ICF diferentes herramientas que puedan empezar a utilizar y también para poder ver de utilizar o de trabajar sobre el potencial que tiene ICF Global. Siempre hablamos, bueno, de ICF Argentina y demás, y la verdad que hay varias iniciativas que desde ICF Global se están dando. La Semana Internacional del Coaching que fue autogestionada, donde cada miembro de ICF podía subir su webinar y demás. Y bueno, y ahora lo que tenemos es la posibilidad de que cada uno de los miembros de ICF pueda subir un podcast, pueda ser parte de un canal, que ahora bueno, vamos a compartir, de un canal que tiene ICF a nivel global hasta en más de 9 idiomas. Esto lo que obviamente genera es que nosotros tengamos la posibilidad de transmitir nuestra manera de ver el coaching, nuestros recursos, a un montón de interesados, no solamente colegas, sino muchísima gente, porque los podcasts o el canal de podcast que tiene ICF es gratuito y es abierto a toda la comunidad internacional. Se pueden hacer en varios idiomas, nosotros tenemos ya 2 socios que enviaron sus podcasts en castellano, y es posible, y esto va a estar abierto durante todo el año. Así que lo que vamos a empezar a buscar también en este tipo de encuentros es acercarles lo que ICF Global nos está ofreciendo, para que nosotros tomemos ese valor y también podamos contribuir con nuestro valor. Yo ahí voy a compartir pantalla y bueno, en esta primera, después lo va a presentar Patricia y demás, tenemos a Ariel, creo que no necesita presentación, pero lo vamos a hacer formalmente igual para hacerlo. Y nos va a hablar de esto, de los podcasts, que es, antes estábamos con Mirna y decíamos, ¿qué es esto de los podcasts? A veces es un lenguaje nuevo para muchos, pero es también algo tan interesante y tan dinámico que se utiliza muchísimo para comunicarnos hoy. Eh, Así que bueno, esto es lo que queríamos plantearles, que se lo vamos a mandar a todos ustedes, es ICF lo que nos hizo es dos preguntas que eran interesantes, y dos propuestas, es si nos gustaría ayudar a educar al mundo sobre cómo el coaching puede marcar la diferencia, y qué opinamos si podemos expresar nuestro conocimiento a un público diverso y destacar su talento entre los clientes de coaching. Y este es el canal que nosotros tenemos, este es el canal de ICF, que todos tenemos que utilizar, porque ICF somos todos, ¿no? No es algo de arriba. Todos construimos ICF, y por eso está esta nueva propuesta de poder nosotros ser miembros de este canal, activos. Voy a repasar muy brevemente los requisitos. Debe tener entre 15 y 30 minutos, solo se aceptan grabaciones de audio de MP3. Lo que se busca es tener un entorno silencioso. Hoy vamos a hablar y nos va a dar Ariel seguramente muchísimas herramientas para poder utilizar la voz y demás. ICF se reserva ese derecho de rechazar alguna grabación si no es de buena calidad. Es importante esto, no hay que agregar ninguna música ni introducción ni nada por el estilo. Eso lo hace ICF con un jingle que es habitual para todos, es el mismo. Es importante, bueno, iniciar el podcast con una introducción corta y limitada de nuestro nombre, si tenemos alguna credencial, el país de origen o cualquier otra información que creamos que sea importante. Y bueno, nos invita a tener diferentes perspectivas. eh, Tengamos en cuenta que lo que busca es potenciar también lo que es temas que tienen que ver con ética, valores, estándares, las nuevas competencias de ICF. Y esto también es importante, debe presentarse desde un punto de vista original, sin autopromoción. Como estamos en Argentina, diríamos no hagamos autobombo, sino que generemos valor. Así que bueno, estas son las cuestiones básicas que tiene que tener un podcast, de los requisitos de ICF, que se los vamos a mandar. Eh, con esta introducción le voy a dar paso a Patricia, y bueno,
que disfrutemos de esto porque me parece que es importante tener la posibilidad de tener a alguien que conoce de esto, que tiene mucha experiencia, para poder ayudarnos a nosotros, que cuando mandábamos el mail decíamos, es un desafío para muchos coaches hacer un podcast, ¿no? Transmitir y poder en 30 minutos o en 15 minutos suprimir o sintetizar conceptos. Así que vamos a tener a Ariel que nos ayude. Patri. Estás muteada. Ahí está. Gracias. Bueno, a mí me toca presentarlo. Y se me ocurre, ¿vieron cuando los invitan al casamiento de una sobrina en Córdoba y ustedes van con su hija y el novio de la hija, y el novio de la hija es el 10 del Barça? Que todo el mundo ya sabe quién es. ¿Qué voy a decir yo de Messi cuando llega el casamiento de mi sobrina? Bueno, me siento igual, como que tengo que presentarlo a Messi. ¿Quién de los que estamos acá no lo conoce a Ariel? Entonces, ¿qué hace uno en vez de presentar a Messi? Empieza a decir lo que piensa de Messi, ¿no? No, es re macanudo, es re educadito, limpito. Bueno, yo en este caso voy a decir mis juicios acerca de Ariel. Yo creo que Ariel es un súper generador de espacios de aprendizaje felices. Tuve el placer de aprender con él como alumna en sus talleres y también trabajé con él. Fui allá cuando empecé mis primeras incursiones en la mentoría, él fue justamente mi mentor jefe y realmente él genera unos espacios tanto de aprendizaje como de trabajo increíbles. Por eso siento que es generador de espacios de aprendizaje felices. Yo creo que la palabra admiración adquiere un nuevo significado con él, porque no es admiración mirando hacia arriba. Tiene el don de generar espacios donde somos todos iguales y uno aprende de un igual. Entonces, eso hace que, bueno, tal vez será por eso que lo admiro. ¿Sí? Gracias, Ariel, por haber aceptado. Encima lo aceptó. Qué honor que pensaran en mí, o sea, fíjense la calidad de persona que es este tipo. Así que bueno, Ariel, muchísimas gracias y ahora esto es tuyo. Qué lindo, qué lindo, Pato, qué hermosa presentación, gracias, gracias. Es tan lindo ver como que pasan los años, ¿no? Y estamos más sabios, como le decía Luisa hace un ratito, y seguir encontrándonos y seguir viéndonos y generando cosas. Para mí, y lo vuelvo a repetir, si bien tengo que renovar mi credencial, que creo que quedó, se puso en color sepia, eh, pero para mí ICF tiene una fuerza muy importante en toda mi historia como coach. Yo fui todavía no encontré el primero, yo fui el tercer PCC en Argentina, con Andrea Gregores, y no me acuerdo quién fue el primero que estuvo cuando se hizo una vez una reunión de miembros fundadores. Y yo dije, sí que sí, no lo conocía, es más, no me acuerdo. Trato de acordarme de hacer ese ejercicio. Así que bueno, cuando me llamaste Pato, siempre para mí está en el corazón. Y más que ICF es transversal a mi familia. Así que no puede ser menos que eso. Encontrarnos con los años con tantos amigos lindos, colegas, ¿no? Así que, qué bárbaro. Así de jovencito soy, así de jovencito. Un poquito más, como dice Mirna. Bueno, tema podcast. Aparte me encantó el tema. Me encantó porque a nivel Argentina e incluso Latinoamérica, más Argentina tal vez, creo yo, tema podcast está muy verde todavía. Entonces creo que es la que se viene para nosotros. Está instaladísimo en muchos lados tema podcast. O sea que los que agarren la onda ahora podcast, por lo menos acá a nivel local, sí creo que tienen un gran diferencial hacia adelante. La pregunta es, hoy acá, dicho entre nosotros, ¿qué es un podcast? ¿No? Porque pareciera ser como que hay todo un misterio detrás de eso. Yo encontré mi definición, es como que es el camino intermedio entre un programa de radio y un audio de WhatsApp, ¿no? Es, es ese punto intermedio. Entonces el ejercicio de crear un podcast es un poco de pararte en ese lugar. Jugar a que estás conduciendo un programa de radio, pero con mentalidad de WhatsApp. Por eso es el tema decía recién, ¿no? Como cómo hacer algo breve o cómo transmitir un concepto que tal vez tiene
cierta complejidad o cierta amplitud o cierta necesidad de desarrollo acostumbrados a un tipo de escenario particular, o el presencial o ahora el virtual, aquellos coaches que han migrado hacia el formato digital, que es una necesidad de supervivencia más que de elección o de decisión. Entonces ahora como parte de este nuevo paradigma es incorporar una variable más de presencia y visibilidad. Está buenísimo que la ICF lo abra y precisamente aquellos que empujen ahora creo que van a marcar eso. Yo de hecho, y quiero confesar en esta misma línea, yo desarrollé una línea de podcast en el mes de octubre del año pasado, pero lo subí a Spotify hace 15 días. O sea que desde ese lugar puedo decir con cierto conocimiento de causa, entendiendo esa importancia, porque sí, mucho me han pedido, mucho me han consultado, y yo los tenía ahí y estaban, pero bueno, está ahora sí. Así que creo que tiene un valor estratégico en varias líneas esta conversación de ahora. Grabar un podcast, tener un podcast, desarrollar el ejercicio de la grabación es algo tal vez diferente de lo que puede ser un video. Pero se pueden matar dos pájaros de un tiro. Metáfora nueva, se la sabrá, es reciente, nunca se ha oído previamente. ¿Qué es lo que pasa? Hoy estamos en un mundo multiplataformas, ¿no? Sabemos que si hago para Instagram, que es un video que tiene que ser vertical, que si hago para YouTube, que sea horizontal, que si lo hago para LinkedIn, que tenga un tinte más corporativo, que si es para Facebook, es como para la longevidad de la presencia en las redes, de los más ojerosos. Entonces, lo hago corto, lo hago extenso, lo hago horizontal, lo hago vertical, lo hago en video y ahora encima también lo tengo que hacer en audio. Bueno, la respuesta es sí. Ahora, por eso yo decía, de este ejercicio, de este paradigma multiplataforma, se pueden optimizar algunos pasos. Por ejemplo, muchos videos para YouTube, el formato de YouTube, que es en video, video y audio, sirve también para audio solo. Yo mi podcast, que es Oratoria Consciente, que está en formato podcast, yo lo hice para video y son videos que tengo en YouTube. Entonces optimicé una misma acción dividida en dos líneas. ¿Qué es lo que hice? Grabé el video asegurando que tenga calidad de audio que sirva para podcast y después al video le extraje el audio y ya quedó el audio armadito. Entonces, de esa manera, por ejemplo, estratégicamente, y no tenés que hacer un video o querés dar un mensaje, grabar ese mensaje 5 veces diferentes para 5 plataformas diferentes con 5 códigos diferentes. De hecho, yo, por ejemplo, a veces hay videos que, bueno, yo grabo todo en vertical, ¿no? Entonces, cuando quiero hacer para tipo LinkedIn, es un video que puede tener un par de minutos, pero después yo lo corto en chiquitito y lo subo a Instagram para Reels, que es uno de los formatos que mayor exposición fácil tiene para hacerse más visible y que es de más rápida divulgación. Entonces no es grabar 3 videos diferentes. Digo esto porque ya que grabas un podcast, podés pensar en algún formato de video que pueda ser amigable y que te sirva como material, porque es una energía y es un tiempo que requiere para destinarlo, ¿no es cierto? Entonces, tenemos 2 caminos de orientación en esta conversación, pensando en un video que sirva para YouTube y que de paso después extraigas el audio y vaya a podcast, o te dediques exclusivamente a podcast. Entonces voy a destinar una parte de video chiquitita y después me dedico específicamente a lo que es audio, porque es más fácil en algún sentido, pero tiene sus códigos que hay que tener en cuenta, ya que en audio, al no tener la parte de referencia visual, si te extendés por cierto nivel de detalle en un tema, o te ramificás con cierto nivel de desvío sobre el foco,
los niveles atencionales en audio son aún más bajos que en el video. Entonces, no es tanto si tenés sí, una buena dicción, una buena pronunciación, todo eso es muy lindo, y un buen sonido, por supuesto, pero lo cierto es que lo que prevalece acá es el impacto que vos tengas en tu exposición cuando te están escuchando del otro lado sin verte. La mala noticia es esa, que el nivel atencional hay ciertos desvíos que hay que tener cuidado. Y la buena noticia es que si sabes manejar esa parte, activas inmediatamente la imaginación del oyente, lo cual es un espacio de subjetividad maravilloso para mantener la conexión. No nos olvidemos que en el comienzo fue la radio. En el comienzo fue el verbo, pero digamos que comunicacionalmente hablando, este, eh, la radio fue el primer espacio de difusión de comunicación. Ninguno de los aquí presentes lo ha vivido, pero hemos escuchado de las anécdotas de las familias sentadas alrededor de una radio, ¿no? Escuchando, cuando todavía no estaba la televisión, ¿no? Y no todos tenían radio, inclusive, ¿no? Por lo menos por lo que cuentan nuestros padres. Entonces, ¿cómo nosotros podemos recrear esas condiciones? Yo cuando hablo de esto me acuerdo, mi viejo contaba de la familia sentada a escuchar dos novelas, la de los Pérez García, que nunca la escuché, pero tiene más problemas que los Pérez García, me lo dijo toda mi infancia y mi adolescencia, y cada tanto lo oigo decir, eso me suena. Y después sobre Tarzán, parece ser que tenía una voz impresionante, pero cuando conocieron al locutor se querían matar, que era gordito, peladito y peticito, y era lo contrario, a la imagen que podía tener del robusto, grandote Tarzán. Bueno, esto es el impacto del imaginario que dispara el audio, por eso creo que es maravilloso en este sentido, porque es volver a las bases. Y es maravilloso eso. Activa la imaginación. Es como decir, después del podcast volverá la lectura. Volveremos a leer más de un párrafo sin dormirnos, ¿no? Bien. O aquellos por lo menos que van perdiendo el hábito con los años. Ahora bien, ¿cómo organizar esto? Temas técnicos. Yo acá, bueno, estábamos justo fuera de aire, antes de comenzar estábamos hablando de la importancia de un micrófono, ¿no? Hay dos cuestiones, que no es solamente el micrófono, es también el ambiente en el cual se lleva adelante la grabación, sea video o solamente audio, video-audio. Algunas situaciones a evitar propias de los ambientes es lo que fácilmente se conoce como rebote. Por ejemplo, estás en un ambiente muy amplio en donde hay vidrios, ventanales, un espacio en donde el sonido rebota, genera un eco, ¿no? Imagínate como en un galpón, viste que vos entrás y el sonido es extraño. Bueno, a veces hay ambientes que suenan similarmente. Entonces, podés hacer pruebas, tal vez con un micrófono simple. Hoy en día no hace falta grandes micrófonos profesionales, son muy accesibles y están a la mano rápidamente para poder tener un sonido, una fuente de sonido cercana. Fíjate cómo cambia la sonoridad si yo me acerco al micrófono, ¿no es cierto? Entonces, y de hecho sin micrófono siempre traigo la diferencia sonora que hay, ¿no? Yo ahora voy a desenchufar el micrófono en la computadora para que veas cómo cambia el efecto sonoro, y se escucha algo diferente, ¿no? Mirá. Ahora no se escucha. Ya, totalmente diferente cuando se... Un chiste malo que hago, ¿viste? Saco el micrófono y no entiende nada de lo que digo, no. Dije otras cosas, no te estaba diciendo cualquier estupidez. Pero, fíjate, ¿vieron como que cambia el sonido con el micrófono desenchufado, con el micrófono en la computadora? ¿O no se escuchó nada? ¿No se escuchó nada? No se escucha Nada. nada.
Ahora estás muteado, Ariel, ¿eh? Estás muteado, Ariel. Estás muteado. A ver ahí. Ahora sí. Es la primera vez que me pasa. Nunca me pasó que desenchufaba y se cambiara toda la configuración del sistema de la computadora. Yo lo desenchufo y para mostrar la diferencia de sonido con y sin micrófono conectado. Bueno, va a quedar hermoso en el video esta parte. Va a ser aburrida. Cuando lo estén mirando van a querer adelantarlo y se van a saltear algo muy importante. Bueno. La idea es tener un micrófono, o lo pruebo con diferentes distancias. Ahí el mismo micrófono a una distancia más lejana. Cómo cambia la sonoridad y la experiencia que se tiene teniendo diferentes distancias, ¿no? Y ahí teniendo más cerca. Micrófono, y hoy puede ser económico. Y lo que contaba del ambiente, ¿qué es lo que ayuda? Objetos o elementos de un ambiente que permiten absorber esos rebotes y que permiten que el sonido sea más cercano. Un ambiente en donde haya cortinas, libros, alfombra, sillones. Todos son objetos que absorben la sonoridad propia del ambiente y los rebotes de la voz. De hecho, este es un ambiente que ahora tiene más cosas, pero cuando yo escuchaba a veces, sobre todo en vivos, el sonido salía con un eco que era horrible, ¿no? Entonces el micrófono ayuda a amortiguarlo. Yo he visto gente que hasta ponía colchones, ¿viste? Detrás, no a la vista, para poder mejorar la amortiguación del sonido. Entonces con un micrófono y buena acústica tenés una buena experiencia. ICF por suerte no te pide ni música ni jingles, lo cual eso implica todo un ejercicio de producción o de postproducción, que hay aplicaciones o software o programas en donde vos tenés que agregarle la música, manejar los volúmenes, producir o mandar a producir o conseguir una música de apertura y todo eso, que eso complejiza incluso aún más el proceso de producción. En este caso no es necesario, entonces vos podés empezar a hablar y ya con una pequeña presentación y sin música ya podés lanzarte. Si lo haces en video es exactamente igual. ¿Qué es lo que vas a buscar en el video? Y le vas a agregar las cuestiones de luminosidad y de imagen para poder asegurar que el video esté bien. Entonces, si ya grabaste el video, lo subís a YouTube, a tu canal de YouTube, y subís ese material, subís ese contenido. Tenés hoy aplicaciones en todas las computadoras que te permiten extraer de un video, extraer el audio y dejar solo el audio en el formato MP3, que es el que pide ICF, para lo cual eso es algo intuitivo que se puede llegar a resolver fácilmente. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguna pregunta? Con confianza, ¿tienen duda? Pregunten. Aquí estoy, si tienes cualquier inquietud que surja. Bien, esas son las cuestiones técnicas. Después, ¿cuál es la mejor extensión para un podcast? Yo sugiero empezar por extensiones más breves. ICF te habla de, creo que 15 minutos, ¿verdad? Está bueno porque hay podcasts hoy de 5 minutos. 15 minutos es un buen tiempo para organizar la idea. 30 minutos está bien. Más de 30 es riesgoso, no es que esté mal, depende de la naturaleza del tema y la expectativa que pueda haber o el diferencial que aporte. Pero lo importante no es tanto en sí la extensión, sino es cómo se maneja el tiempo de esa extensión. Hay 30 minutos que pueden ser rapidísimos y 15 minutos que pueden ser eternos. Entonces ahí entramos en el siguiente punto, que se subdivide en 2 ramas. Esto lo podría poner en un PowerPoint, pero me parece más natural y más espontáneo conversarlo, ¿no? Lo bueno que después como que queda en video se puede volver atrás rápidamente eventualmente o poner la pausa y consignarlo. Un aspecto que tiene que ver con lo narrativo, con el desarrollo y el diseño de todo lo que es la presentación en sí del podcast, y otro lo que tiene que ver con tu presentación, digamos, la parte, yo lo llamo el presentador y la presentación, ¿no? Son como las 2 ramas. ¿Cómo vos llevas adelante la exposición de eso que estás diciendo? Y este es un tiempo que resulta especialmente desafiante para muchos, ya que pasa de mucha gente que tiene muchísimo conocimiento, muchísima experiencia,
pero no tiene tanto desarrollo ni tantas habilidades en la parte de exposición. Entonces, a veces ideas maravillosas resultan muy tediosas de seguir y de acompañar en la dinámica de los tiempos de hoy. ¿Les pasa de escuchar a veces grandes maestros, a veces y grandes gurús que decían, ay, prefiero leerte, viste que no quiero escuchar, prefiero leer tus libros, son maravillosos, pero no quiero? Escribió, mandó un podcast, hay alguien que lo haya escrito, que escriba un resumen. Bueno, hoy corremos con ese desafío, los que venimos de vieja escuela, porque necesitamos una dinámica de tiempos en donde ser breves no significa ser superficiales, ¿no? Ser liviano no significa ser ligero, y ser conciso no significa ser críptico, ¿no? La idea es ser empático y asertivo en iguales dosis. Entonces ahí es donde aparece la parte en donde tenemos que articular no solamente el contenido, sino también la forma de presentarlo. Les voy a dar un pequeño mapita que a mí me ayuda mucho para facilitar esta segunda parte, que es la más blanda, que tiene que ver con esa identidad del orador en el momento de expresarse. ¿Está bien? Como coaches hay ya mucho material detrás conceptual. Yo lo que quiero traer es algo como un mapa práctico para poder ordenar mejor esa impronta que contribuye a la exposición. Vamos primero a la parte narrativa en el desarrollo conceptual de la presentación. Me organizo con 2 matrices. De hecho, si quieren profundizar, les recomiendo mi podcast. Me tomé el trabajo de, precisamente, como son cosas que yo comparto frecuentemente, de ponerlas abiertas al público en general y que las pueden ver en YouTube o en Spotify, en donde hablo de estas 2 matrices que son claves para el diseño de todo tipo de presentación. Más aún todavía en un podcast en donde el audio debe activar la imaginación de quien está escuchando. Número 1, el paso previo al diseño, que es por obvio lo que más se pasa por alto y es por su falta de trabajo, se percibe generalmente en 2 desvíos. ¿Qué significa? Esta primera parte se llama el planteo. Cuando el planteo no está completo o no está correcto, generalmente se traduce en 2 grandes vicios: desvíos o profundizaciones innecesarias, inadecuadas. O sea que, o porque se va por las ramas o se van niveles de detalle. Los desvíos y los niveles de detalle son los 2 grandes indicadores de fallas de planteo. Cuanto mejor es este ejercicio obvio del planteo, que les voy a decir ahora cómo se organiza, menos es el riesgo de grandes desvíos. Desviar siempre nos vamos a desviar. Niveles de detalle siempre vamos a poner, ¿ok? El problema no sería ese. El problema es cuando se va demasiado por las ramas o se va demasiado detalle. O un detalle irrelevante para el contexto. Por eso es el planteo. El planteo consta de 3 elementos a tener en cuenta al momento de pensar tu podcast en este caso. Primero, identifica el tema. De acuerdo a cómo describas vos la identificación del tema, va a ser lo que luego desarrolles. Esto es como decir, de acuerdo a cómo vos plantees un problema, van a ser las soluciones que se te puedan ocurrir. Si planteas mal el problema, seguramente las soluciones no te van a ayudar. Bueno, esto es lo mismo. De acuerdo a cómo plantees el tema, vas a saber identificar o te va a resultar más fácil reconocer qué conceptos o contenidos son pertinentes, relevantes para incluir en este podcast. Entonces, vamos a explorar aprovechando la dinámica, y lo bueno es que somos un grupo que estamos, bueno, la mayoría somos conocidos, y conversar un poco sobre algunos ejemplos posibles de temas que puedan ser pertinentes para un podcast para ICF. ¿Cuáles se les ocurren posibles temas que les gustaría abordar? A mí me gustaría abordar el tema de la diversidad y la No te escucho, Pato. ¿Me pasa a mí o no? Se escucha, ¿eh? ¿Lo Yo le escucharon escucho ustedes bien. a Pato? Sí. Sí. Entonces el problema soy yo. A ver.
Dame un segundo. Micrófono alto. Ah, ahí está. Discúlpame, Pato, ahí vamos de nuevo. Decime. Yo quiero, por ejemplo, hablar sobre diversidad e Ay, inclusión. no la escucho. Ahora no escucho yo. No sé qué pasó. Lo que desenchufaste, Altavoz. Goldberg. ¿Podés creer? Esto es. Pasó algo con el sistema, ¿viste? Cuando desenchufé esto. Porque vi que se activó el micrófono, pero yo no te estoy escuchando. ¿Qué cosa? A ver. Altavoz. Sistema. Perdón, Micro. Ahí. A ver ahora. Probamos ahora. Perdón, Pato, de nuevo, discúlpame. Hola, hola, hola. ¿Me escuchás? Te lo No, escribí. ¿sabes qué? Me quedé sin audio. Sí, tengo audio en la computadora. Bueno, juguemos en el chat. Hay que adaptarse. Hay que adaptarse, señores. Muy bien. A ver, escribime en el chat. Diversidad, ahí lo vi. Diversidad e inclusión. Perfecto. Ese es un espacio del tema. Ahora aprovecho esto. ¿Me permitís, Pato? Vamos a jugar con tu tema unos minutos. Dale. ¿Qué hay con el tema de la diversidad? ¿Cuál es tu propuesta? El tema de fondo que hay en relación a la diversidad e inclusión. Es como ver diferentes capas que podemos encontrar en relación al tema, ¿no? La poca aceptación de lo diferente. Perfecto. Ahora bien, ¿el ejercicio cuál es? Lo interesante es que el tema sea planteado como en positivo. Entonces, ¿cómo llevarías a un planteo positivo, breve, tal como lo hiciste, que está buenísimo, a un formato positivo el tema de la aceptación de lo diferente? La fortaleza de la aceptación. Ahí está. Ahí está. La fortaleza de, ahí está, de la aceptación y la inclusión. Perfecto. Ahí, fíjate vos que diversidad e inclusión, si bien es un tema, es ciertamente amplio, lo cual hablar de la fortaleza de estas cosas a vos te ayuda a focalizar mejor de todos los caminos posibles, elegir alguno. ¿Está bien? Eso, ahí tenemos un ejemplo de tema, ¿está? Gracias, Pato. ¿Algún otro tema más que haya por ahí dando vueltas? Vamos a hacer tipo brainstorming, aprovechando el ejercicio y este momento, porque tal vez el tema no se trata de si digo algo nuevo o no nuevo, sino es, puedo traer un tema tradicional incluso, pero darle algún nuevo desarrollo o algún nuevo descubrimiento que yo, una vuelta de tuerca o una experiencia que cada uno pueda traer. Yo estoy seguro, bueno, yo la veo a Alicia, a Tani, de tantos años. Imagino que, pues me acuerdo del libro, pensé enseguida en el libro de ellas, que me acuerdo cuando lo vi en Córdoba, que dije, ¡guau, qué lindo el libro de abierto! Y digo, las nuevas vueltas que puede tener aquello que dijeron en su momento en ese libro, ¿no? Cómo sonarán hoy, o cosas que por ahí enseñan en su formación, por supuesto. Perfecto, Mirna, y la doble cara de los juicios. Bien, está bueno, ahí ya como tema tiene un nivel de detalle. Me animo a explorar, solamente por curiosidad, ¿qué podemos encontrar? Ahí está. Me gusta, ¿ves? Como tema me suena picante. Todo juicio es una confesión. Está bueno inclusive hasta como título, pero eventualmente puede tener una perspectiva hasta religiosa eventualmente, o legal también. Pero como el tema de fondo no es que vos estás escribiendo el título, ¿ok? Puede ser que se llame de otra manera el podcast, pero cuanto más específico y profundo sea, más elementos de criterio lógico vas a tener a la mano para elegir mejor qué dejar y qué sacar, o a qué ponerle foco, o si vas a invertir energía y tiempo en cierto detalle, sobre dónde volcar ese detalle, por la relevancia que va a tener, ¿no? Y dada la confección es relevo de prueba. Bien, bien.
Otro tema más, a ver, buenísimo, a ver qué más les viene a la mente. Fíjate que es tan obvio este ejercicio, pero esto que yo estoy trayendo aquí es el punto de inflexión que permite agudizar mejor la comprensión de aquello sobre lo cual después vas a hablar, ¿no? Las 5C. A ver, Viviana, dame un poquito más, a ver cómo... las Hola, ¿cómo les 5C va? de qué. Hola. Las Sigo cinco sin c audio, por ahí te serían, pediría, por alguna bueno, extraña razón, ¿quién- a ver, acá me aparece una posibilidad de... quiero probar algo. A ver, ¿podés habilitar decir algo, Viviana? hola, ¿me escuchan? Ah, se apaga el... No, perdóname, porque se apaga el volumen, se apaga el micrófono por alguna razón, la salida. Ah, a ver ahora. ¿Me No, escuchás? perdón, estoy con la configuración simultáneamente. A ver si lo logré resolver. Último intento. Perdón, Hola, Viviana, a ver si ¿me tengo podés audio. escuchar? No, cambió algo de la... Perdóname, no te escucho. ¿Podrías ponerlo en el chat? Vale, sí. Este es un ejercicio mudo, o sea que hasta finalizar salvo que salga de la sesión y alguna cosa que no amerita, vamos a hacer el oficio mudo. O dígalo con mímica o escríbalo en el chat. Está bueno. Bien. ¿Qué sería? Ejercicio de foco. Las 5C. ¿Qué sería, Viviana? Como tema. El colmo de un comunicador que no escucha. Ay, mi pareja se estaría relamiendo de felicidad al ver un momento como este. Pero no le voy a permitir que ni siquiera se acerque a la grabación de este momento. Porque va a ser usado en mi contra ante un tribunal. Comunicación, confianza, colaboración. Ahí está. Ahí, perfecto, Viviana. Estarías explicando, o ya estarías dando conocimiento de las 5C. Pero la pregunta sería, ¿qué hay en el trasfondo de estas 5C? ¿Qué son estas 5C? ¿Qué es comunicación, confianza, colaboración, compromiso, comprensión? ¿Orientados a qué o en relación a qué? Porque le podés dar muchísimas direcciones, ¿no? Y esto tiene muchísimas orientaciones posibles. Ahí está. Las 5C de los equipos. Perfecto. Imaginando que le brinde qué cosa a los equipos estas 5C. Que le brinde qué cosa. Porque ahí es donde va a estar mejorar. Perfecto. Entonces serían tips de mejora para coaching de equipos. Ahora bien, la pregunta es, estamos hablando coaching de equipos, entonces estaríamos brindándole herramientas de mejora para que un coach las capitalice para trasladarla cuando coachee equipos. No son para brindarle a los equipos para su propia mejora. Fíjate, estoy en un nivel de detalle del tema porque también el riesgo es que haya desvíos y se pongan a competir los temas en la exposición. No es lo mismo hablarle a un coach de equipos para que tenga herramientas para coachear equipos que hablarle a un líder de equipos o hablarle a gente de equipos para mejorar sus rendimientos o su eficacia. ¿Entienden el punto? Obviamente entendiendo qué sería para la ICF estaríamos hablando, y entiendo yo o asumo, Viviana, que te referías al tema de, bueno, en este caso para gente de equipos. Pero ahí tendrías dos podcasts diferentes. Es más, en uno puedes decir, y en otro capítulo le cuento a los coaches de equipos, o si hablo de coaches de equipos, en otro capítulo le cuento a líderes de equipos o a integrantes de equipos que quieren contribuir con un impacto en su rendimiento o en su eficiencia. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, el tema entonces es uno de los puntos. Fíjate vos que no es menor
y se complementa con los otros dos. Vamos con el segundo. Propósito. El propósito. ¿Qué te propones con este podcast? Y vamos a explorar especulativamente, a modo de ejercicio simple, pero concreto, qué tipo de propósitos imaginás vos para el podcast que vos harías. Yo parto de la base de que todos ustedes van a proponer un podcast para el ICEF. Ahora decir, sí, empiezo mañana y de repente estamos en octubre y, bueno, octubre llega pronto, pero partiendo de la premisa de que se van a lanzar a hacerlo, ¿no? ¿Cuál es el propósito del podcast? No el propósito del tema, el propósito del podcast. ¿Entienden la diferencia? A través del podcast, vos qué aspirás, qué tipo de aspiraciones imaginás. Un relacionamiento, que el podcast por ejemplo, compartir mi idea. Fíjate vos, en el compartir, Mirna, en el compartir es un propósito tuyo, que es válido también. Pero hay un propósito en relación al podcast, que es qué esperás que el podcast produzca o genere. Lo interesante es que el ejercicio de propósito te ayuda a medir el alcance del podcast, el alcance que vos le vas a dar. Por ejemplo, vos podés tener como propósito que la gente tome conciencia de algunas cosas. Podés tener como propósito que la gente pueda distinguir algunas cuestiones en cuanto a su comunicación, su eficacia, su liderazgo, su desarrollo, lo que fuere. O podés tener como propósito que la gente realice una acción concreta. No es lo mismo, decía Alejandro Sanz, plantearte como propósito que la gente te conozca, que la gente sepa de vos, que la gente distinga elementos en su desempeño, a que la gente realice una acción con sus clientes, por ejemplo. El alcance que vos le vas a dar a la explicación de lo que des va a estar en función del propósito que te plantees. Y si el propósito queda suelto, el riesgo es que el alcance quede en, bueno, nada, eso. No. Entonces es importante establecer el alcance. Y a través del propósito vos podés determinar el alcance de lo que vas a decir. No es lo mismo dar a conocer que brindar recursos para el hacer o generar conciencia para el ser, ¿no? Son niveles de alcance diferentes. Y me imagino Tan diciendo, quiero los tres. Dame todo. Bueno, ahí está. Vamos por todo. Ahora, entendiendo que esos tres elementos son útiles e importantes, vos tenés que regular después el balance de sus elementos en el desarrollo. Porque cuando armás el mapa, tenés que tener en cuenta que te propones lo que te propones. Viste que a veces hay gente que arma el desarrollo en función de una anécdota que quiere contar o de un tema o de un concepto que quiere transmitir. No es lo mismo transmitir conceptos que habilitar temas para poder generar cursos de acción o herramientas de acción. ¿Se entiende? Es tan obvio, ¿viste? Vos decís, pero este ejercicio que al principio lleva algún tiempo, cuando se hace gimnasia, es mucho más rápido. Tema, propósito, y de allí decanta directo el mensaje. ¿Qué tipo de mensaje querés dar? ¿Qué tipo de mensaje querés transmitir? Este ejercicio del planteo, la idea, Pato, como vos preguntás, si esto puede ser planteado medio negativito, no. Es mejor buscarlo, digamos, lo interesante del planteo es que pueda ser en positivo y en una frase breve, compacta. Cuanto más el proceso de síntesis que requiere el planteo te ayuda a madurar el contenido o articular el contenido que vos querés transmitir.
No porque no lo sepas, vos por ahí, cosas que nosotros que yo, lo damos en clase por años, o lo hemos dicho cientos de miles de veces, pero nunca antes en un formato así. Entonces, ese proceso de adecuación requiere toda una gimnasia y todo un trabajo. ¿Está bien? El mensaje es lo que decanta del tema y del propósito. La diferencia es que el mensaje, esto sería así, como que el mensaje es el propósito en acción. El mensaje es algo que decimos en segunda persona. Entonces, cuida a tus colaboradores para poder tener un desempeño superior. Bueno, entonces, cuida los recursos naturales, tirando la basura de lo reciclable en bolsas separadas, ¿no? Viste que es ese mensaje directo. Algunos lo llaman llamado a la acción. A veces es un llamado a la conciencia. Despertate. Porque mientras vos estás buscando despabilarte, hay otros tantos que ya están haciéndolo, ¿no? Ese tipo de mensajes, ¿viste? Que no necesariamente es lo último que decís, sino es lo que es hacia dónde vos vas para poder llegar allí y lograr algo fundamental que es el impacto, ¿no? Bien, planteo entonces. Primera etapa, la previa, tema, propósito, mensaje. Construir tu mensaje, sabiendo de que vas a hacer algo que va a tener entre 15 y 30 minutos. Buena noticia acá. Al ser un podcast en audio, vos podés trabajar con cierta flexibilidad del tiempo entre 15 y 30. Si es un video, a veces son 2 minutos. No son 2 minutos 2, 2 minutos 10, 2 minutos... No, son 2 minutos. Yo generalmente sugiero es preparar algo para menos tiempo del que está asignado. O sea que si son 15 minutos, pensalo para 10. Si son 20 minutos, pensalo para 15. Para darte tiempo de jugar con comodidad si querés tomarte una pausa, hacer una inflexión. Porque a veces un buen silencio rinde muchísimo, y eso lo sabemos muy bien, no solamente en el contexto de una conversación, una sesión de coaching, ¿no? Me vienen algunos conflictos a la mente personales, pero cómo nosotros trabajamos con el tiempo para poder hablar como si tuviéramos todo el tiempo del mundo, independientemente de la brevedad que pueda ser requerida. Siempre tenemos que estar como si hubiera todo el tiempo del mundo. Esto es un mindset, ¿no? Como que ayudar. Pato, ¿querés preguntar algo? Preguntámelo por chat. Ah, no. Me pasé. Una pregunta en relación a qué. Si la pregunta aplica en el contexto del planteo, como que vos puedas, dentro de la descripción del planteo, ¿sabes? Sí, el mensaje sí puede ser. En realidad, el mensaje en la oratoria, en el cierre de la charla, puede ser una pregunta. En el planteo, no necesariamente. Porque en el planteo no es que lo que vos pienses en el mensaje desde el planteo es lo que vos vas a decir literalmente. Sino es que lo que vos te plantees en el planteo como mensaje es a dónde querés llegar con todo lo que vas a decir. ¿Cuál es el puerto de destino? El tema te da las raíces, el propósito te da el rumbo y el mensaje es el puerto de destino. Yo le destino un tiempo a esta parte porque por obvia muchas veces se pasa por alto e inclusive el ejercicio que hice en el diseño del tema pude mostrar a veces muchos de los desvíos que puede llegar a haber y que después se hacen visibles en algunos de las cuestiones que mencioné, ¿no? Entonces, con el planteo a la mano, tomándote un tiempito que tal vez sea denso, arduo, molesto, pero potente, podés entrar en la segunda instancia, que es una matriz vinculada al desarrollo de la charla, el desarrollo de la presentación. Que esta es una matriz que yo enseño muchísimo, que sirve para cualquier tipo de presentación, sea cual fuere el formato, podcast, video, redes, en vivo, grabado, presencial, cualquier tipo de formato, cualquier temática, cualquier público y cualquier extensión, que es una matriz. Esto es CAI. Acuérdense de esto quienes no lo conocen, algunos ya me han escuchado decirlo por ahí ya algunas veces. CAI es un acrónimo que representa en cada una de sus letras un aspecto de cada etapa de la estructura de una presentación. Introducción, desarrollo y cierre. Cada etapa tiene una clave. La C de la introducción
La C de CAI es, la C es para la introducción, tiene que ver con generar curiosidad. Tenés pocos segundos para generar curiosidad. Enseguida, tiene que ser curiosidad. Entonces, la gran pregunta a veces es, ¿y cómo genero curiosidad? Bueno, cada uno de nosotros es diferente. Pero hay algunas cosas que son más como universales que vos podés ver. De repente una película, ves en tu plataforma de video, ves una película y te genera curiosidad, y no es porque conozcas al director o te llame la atención sus actores. Simplemente algo te generó curiosidad y la viste y después te llamó la atención. Bueno, así mismo vos podés hablar a gente que no te conoce y genera curiosidad con algunas cuestiones, ¿no? Generalmente hay temas que ayudan a generar curiosidad que son sobre las cosas cotidianas, en donde aparecen dolores, ansiedades o temores, ¿no? O dudas. Temores, hablamos de miedos. Entonces, si vos arrancás, por ejemplo, puede ser arrancar con una pregunta, arrancar con una afirmación, o agarrás con un relato, es evocar en la mente del oyente, en este caso, la curiosidad por identidad, por identificación, por reconocimiento, por referencia. Por ejemplo, ¿no te pasó que a veces ves venir a alguien por la calle que te resulta sospechoso y te empieza a latir el corazón? Bueno, eso es miedo. Bueno, empecé con una pregunta vinculada totalmente. Me acordaba de una publicidad antigua acá en Argentina, que si alguien que nunca viste antes de repente te ofrece flores, eso es impulso. Es una propaganda cuando yo era chiquitito, pero me acordé y la cambié a una situación de pregunta que de repente genera curiosidad porque es algo cotidiano que, independientemente del país, del lugar, no la publicidad, sino el ejemplo, es algo con lo cual cualquiera se puede sentir o referenciar, o traer preguntas. Durante la situación de la pandemia, la cuarentena, ¿cuántos sintieron tal vez una sensación de incertidumbre acerca de lo que podía pasar? Y claro, explícita o implícitamente, ¿viste? Es inevitable. Entonces, ¿cómo vos desde el principio generás curiosidad? Y en un audio hay algo importante en este sentido, que es como, para decirlo pronto, no es como mojar la oreja, decir, ¿no te pasa esto? O a mí me pasa esto. Los que son maravillosos, que manejan muy bien este arte, son los stand-uperos, desde el humor, desde la comedia, ¿no? El stand-up como técnica observa con agudeza y simpleza lo cotidiano y lo pone en un plano absurdo, exagerado o ridículo, ¿no? Entonces, llama la atención. A veces decimos que lo diferente llama la atención, sin embargo, lo cotidiano, visto desde una perspectiva absurda, también llama la atención. Entonces, pensar en diferente es raro porque nunca sabemos qué es diferente para quién. Tal vez algo que para nosotros es sumamente novedoso, de repente todos están bostezando porque es lo más común del mundo, ¿no? Ahora, si tomás lo cotidiano y jugás con alguno de estos tres recursos, podés trabajarlo inclusive desde el absurdo mismo, ¿no? Y esto es para todo tipo de generaciones, todo tipo de públicos, todo tipo de situaciones. Eso es generar curiosidad. ¿Cuánto tiempo es prudente? Depende. ¿De qué depende? Acordate que vos identificaste tema, propósito y mensaje. En ese combo que armaste en el planteo, ¿cómo te asegurás de que en el inicio incierto de quien te esté escuchando puedas generar curiosidad? En el caso del podcast para ICF tenés algo muy a favor, que lo que te van a escuchar van a ser o coaches o estudiantes de coaching o gente vinculada con la temática. O sea que no necesariamente le estás hablando a un público amplio en cuanto a perfiles, pero en cuanto a necesidades, deseos y expectativas está muy cerquita. Están yendo a buscar algo vinculado con tu tema. Por eso es importante ver cómo lo administrás y cómo lo distribuís. Eso te lleva a que
aquello que utilices para generar curiosidad, ya sea una metáfora, una historia, una anécdota, una pregunta o una referencia, tenga una relación directa luego en su desarrollo y que no quede solamente como una anécdota de inicio solo para llamar la atención. Que esto es lo que delata muchas veces a el speaker que no hace los deberes. Viste que a veces se encuentra gente que te cuenta algo al inicio y lo dejó ahí, ¿viste? Y se fue, entró en el tema y nada que ver con todo que... No. Es un toque de elegancia que marca la diferencia en este sentido. El recurso que traigas al principio, usalo como migas de pan del caminito que luego vas a desarrollar en el contexto del resto de la presentación. Sobre todo cuando entras en el desarrollo, que la clave de CAI, la A es en el medio, es agilidad. Hoy día la importancia de la agilidad es fundamental en todo esto, porque muchos temas vinculados con el tema de coaching sí sabemos que tienen que ver con la introspección, con la reflexión, con el análisis, con las sensaciones, las emociones y lo que nos va pasando mientras vamos transitando algunas de las ideas. Y a veces se entremezcla esto. Viste que a veces podemos encontrar exposiciones que son muy abstractas, o que son muy filosóficas, o son muy conceptuales, o son muy mentales, o son muy emocionales y son muy... El tema es articular los tres mundos, no uno por sobre otro. Yo acá utilizo una técnica simple que por ahí puede ayudar para facilitar más rápidamente el pensar la agilidad de un desarrollo, que es como si vieras el contenido visto desde los 4 elementos. Que el desarrollo tenga cuestiones de tierra, que es lo concreto, lo que vos traes. El fuego, viste, que es la actitud que le pones, como vos le vas trayendo. Hay gente que es muy de tierra, viste. Y el riesgo que es muy de tierra, y bueno, porque del 100% de las personas que habitan una ciudad, el 50% son la mitad, ¿viste? ¿No? Como que, ya, sí, está bien, bueno, basta, dame algo más, tierra, ¿viste? Después, cuando hablamos de la parte del fuego, cuando le pone, y hay gente que le pone mucho fuego y habla muy rápido, y muchas veces el problema es, sobre todo en un podcast, en el audio, que están hablando muy rápido todo el tiempo y no paran de hablar y no bajan y no respiran, y por ahí está fantástico lo que está diciendo, pero no se lo puede seguir. Entonces, guarda con el fuego, no quemes a quien está escuchando, ¿no? Todos tenemos algo de tierra, algo de fuego, jugando metafóricamente, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el aire? El aire tiene que ver con la abstracción, con lo más elevado, con lo que mueve, ¿viste? Con ese punto reflexivo que te lleva a imaginar nuevas configuraciones y nuevas realidades. Pero el riesgo que el barrilete que la cometa que levantamos pueda tomar alturas impensadas, sopló un viento y se quedó sin hilito y viste ahí tu cometa. Entonces hay que saber manejar la tierra, el fuego, el aire. Y el agua contenedora, ¿no? La parte líquida de la presentación que contiene precisamente en lo emocional o lo emotivo, lo inspiracional, que contribuye también a esa conexión especial que se genera y que produce esos momentos de silencio, ¿no? Y de vacío lindo, en donde de repente empezás a tener otras perspectivas luego. Jugar con los 4 elementos en el desarrollo de una presentación ayuda no solamente a darle agilidad para saber ir manejando cada uno de estos 4 elementos estratégicamente, sino también posicionando nuestra manera de expresarnos en función de los momentos que la presentación debería tener. Entonces, tal vez haya cosas o elementos de la presentación cuya dinámica requiere un poquito más de tierra. Momentos de reflexión y de análisis, y bajarlo al fuego para que tenga ganas, que tenga impronta, para que nadie pare el audio o empiece a adelantar o que lo ponga en 2X, ¿no? Dice, no, que vuelva, bien. Y cómo vos trabajas con el agua y cada una de esas cuestiones. Otro elemento que ayuda en el desarrollo en su agilidad, organizate el tema y pensate el tema en cuanto a contenidos como si fueran 3 capítulos de un libro, como si fueran 3 ejes,
o 3 grupos o 3 núcleos de información. De tal forma de ir pasando de uno a otro de una manera fluida, ¿no? Y eso también te ayuda a ir anticipándolo. En el caso de un podcast, cuando no hay video de por medio, yo antes mencionaba el caso de YouTube, pero si grabas solamente el podcast en formato de audio, una de los peligros es que te pongas a leer, que lo hayas escrito y que te pongas a leer, y para eso hace falta desarrollar y entrenar una lectura interpretativa, porque no todo el mundo puede hablar como habla cuando está leyendo. Y esto es un punto y es un dato no menor. Hay que aprender, cuando se lee, hay que aprender a hablar como hablas vos cuando estás hablando sin leer mientras estás leyendo. Y eso en los podcasts se nota muchísimo, porque mucha gente, como hace audio solamente, no, aprovecha y lee. Y los primeros 2 minutos más o menos se aguantan escuchando a alguien que está en el modo lectura. Pero si no hay una práctica o un hábito, uno de los desvíos o de los riesgos o de los vicios es que termine sonando en el modo... ¿Les suena? Es un estereotipo, yo sé, y es un extremo, no lo tomen por favor negativamente. Pero ¿no les suena a acto escolar? La lectura tipo acto escolar. Bien. Hay que trabajarlo. ¿Y cómo podés entrenarlo? Ahí tenés un ejercicio. Antes de grabar, agarrate un texto cualquiera de un libro y practicate un párrafo. Toma un párrafo cualquiera del libro. Esto es una linda técnica. Y repetilo primero muchas veces leyéndolo como te salga. Y después lo repasás jugando con cada uno de los 4 elementos. Por ejemplo, ese mismo párrafo, léelo en modo fuego. ¿Cómo sería? Después ese párrafo, léelo en modo agua. ¿Cómo sería? No, pero si no tiene nada de agua el texto, porque no tiene que ver con el contenido, sino tiene que ver con una forma de ser, ¿no? Viste que hay formas de expresarnos más contenedoras, más líquidas, más de aire, más de tierra, más de fuego. Che, lo bueno que no tengo audio es que nadie puede interrumpirme. Está fantástico, va a quedar re fluido esto después. Está bárbaro. Porque quieren preguntar algo, no hay forma. La única forma es por el chat. Qué bárbaro. Me parece que lo voy a tener en cuenta para futuras situaciones. A ver, Ali, me preguntabas acá un ejemplo. Lo leo recién ahora. ¿En relación a qué? ¿Un ejemplo de qué? ¿Es viejo o es de ahora? No, fue hace como 15 minutos. Tengo efecto tardío. No, hoy tengo efecto tardío. Ya es viejísimo, es viejísimo. Ok. Luego recién miré el chat y dije, ¡uy! Una pregunta. Bueno, me fui. Estaba concentrado sobre temas y técnicas vinculadas con el desarrollo y la ADKI. Vieron que lo bueno, yo tengo mi planteo, lo tengo súper metido, entonces estoy ahí, estoy Luis, estoy en la A, que es el desarrollo, recursos para facilitar la agilidad, ¿no? Hablamos de los 4 elementos, hablamos de 3 ejes temáticos para organizar y darle mayor fluidez y dinamismo, porque agilidad no es velocidad, agilidad es ritmo, ¿no? Entonces, trabajar con los 4 elementos en cuanto al contenido, en cuanto a las formas de expresarse, también es un entrenamiento y una práctica muy valiosos antes de grabar el podcast. Practícalo antes, es como el deportista que hace abdominales, practica aeróbico, grupos musculares, antes del desempeño deportivo eventualmente. Perdón, bueno, Tani, especialista en el tema, con muchos años de otra vida, tal vez, pero viste que el tema del entrenamiento del deportista hace mucho todo esto, ¿no? ¿Y la I qué es? Bueno, yo lo había dicho antes. La I es del cierre, es impacto, ¿no? Si hiciste bien, si el planteo estuvo en la línea de lo que hablamos, lo hiciste bien, ponele. Si generaste curiosidad en la introducción, hiciste un desarrollo ágil, el impacto en el cierre es natural porque es la síntesis de lo que estuviste hablando. Es la conclusión final en donde volcás los 4 elementos en una sola frase. No es que el final tiene que ser con fuego. No, el final puede ser de agua, puede ser de tierra, puede ser de aire, puede ser todo junto, ¿no? Pero lo interesante del impacto, para que cumpla con su cometido, al ser la síntesis de la introducción, de aquello que trajiste en la introducción y utilizaste en el desarrollo, que ese impacto sea simple, concreto, breve y directo.
Hasta con esa pausa y ese silencio. Porque lo bueno que hacer un podcast, apagaste y no hace falta que digas muchas gracias, porque no va a haber, nadie va a aplaudir. Va a haber un silencio sepulcral cuando termines con la última frase de tu audio. Entonces, fíjate de que la matriz del desarrollo tenga CAI, ¿no? Ahora bien, planteo y CAI aplica, como yo había dicho antes, en cualquiera de los formatos mencionados. En este caso estamos hablando de un audio. Uno de los puntos interesantes para entrenarte en el formato audio, que es ese formato radial, lo traje cuando te hablé del desarrollo, que es cómo trabajar los 4 elementos. No es menor la dinámica en la exposición cuando vos estás hablando, es la oralidad misma. Y tu voz, no, más allá del sonido de la voz o del timbre o de la articulación y todo eso, que sí son elementos importantes, por supuesto, en un podcast. Pero lo más importante antes que eso es que sientas cada idea que decís. Que te conectes con las sensaciones de cada idea que vas transmitiendo. Que es como paladear el caramelo lentamente, ¿no? O rápidamente, o lenta y rápidamente, dependiendo. Pero ese sentir que tiene que ver con la dinámica emocional por los diferentes estadios que vas atravesando en la exposición, te van a ir dando solita la articulación, la dicción, la entonación. A veces a mí me preguntan, pero ¿no sería bueno practicar entonación, practicar? Por supuesto que sí. Pero mucha gente practica entonación y tiene buena entonación, buena dicción, pero no transmite nada porque no lo siente al decirlo, aunque sea interesante el contenido que está transmitiendo. Porque el punto diferencial en toda esta ecuación es la naturalidad. Lo dejé para el final, pero en realidad esto es el ADN mismo que hace que el podcast se escuche y pase la barrera del minuto de quien lo está escuchando. Habla con tu estilo. Por eso a veces digo, grabátelo en algún lugar cómodo de tu casa, en un momento estando en esa emoción que a vos te ayuda, en donde vos estás como si estuvieras hablándole a tu público favorito, ¿no? Claro, no forzar el tema, Luis, totalmente. No forzarte, inclusive. Uno a veces fuerza el tema y cuando nos forzamos, y eso se traduce después en cierta repetición de palabras o de ideas que se vuelve una y otra vez. Y dice, bueno, pasá lo próximo, ¿no? Y se queda y vuelve, ¿no? Por eso la naturalidad es un componente en esta ecuación. Ahora, una vez que sí tenés tu tono, tu forma, ahí sí podés hacer ejercicios de respiración, ejercicios articulatorios, trabajos tonales o de entonación, mejor dicho. Pero yo la verdad que los últimos 10 años que vengo entrenando en tantos ámbitos, gente, cada vez enseño menos esas cosas. Porque el tono y todo eso aflora y aparece naturalmente cuando nos acomodamos, cuando estamos en sintonía. A veces, viste, el tema de que si digo muletillas, que si respiro mal, que si se escucha muy fuerte mi respiración, o si ceseo. Sí, entiendo que esos pueden ser puntos que puedan distraer a algunos, pero el problema no es todo eso. Eso es un problema cuando hay tensión, cuando hay ansiedad o hay nerviosismo. Ahí es cuando distrae. Entonces, si trabajás la emoción para poder estar ahí de una manera centrada, después trabajás cada una de esas cosas. ¿Qué dice Paula? Yo creo que cuando se habla desde el corazón, lo que se transmite es el elemento vivo. Claro que sí, Paula. De eso se trata. Yo siempre me acuerdo cuando estudiaba locución, estoy hablando de los años 90, ¿no? Me quedó muy grabado un profesor que había 2 cosas que decía muy frecuentemente. Primero me decía, habla con el corazón. Y yo, sí, hay que hablar con el corazón. Entonces, y le pregunté, ¿y cómo se hace?
Nunca me dijeron cómo se decía. Y creo que algunas de estas cosas pueden ayudar a entrar precisamente esto que bien vos traes, Paula, ¿no? Habla con el corazón, pero ojo, viste que hablar con el corazón tiene que ver con el componente agua, líquido. No te olvides que es importante la tierra, el fuego y el aire también, ¿no? En este sentido. Por eso te dije dos frases que me decía. Una es, y la otra es, sé tú mismo, ¿viste? Y yo decía, pero ¿cómo? No soy yo. Pero si no soy yo. Y la verdad es que armamos a veces algunas marionetas y armamos algunos títeres que son los que salen y afloran, ¿viste? Cuando nos encontramos con algún tipo de ansiedad, de nerviosismo, o de desafío, o de incomodidad, aparecen esos personajes ahí que se adueñan. Entonces, cuanto más natural desarrollamos nuestra manera de expresarnos, menos riesgo de que esos personajes se adueñen, porque después nos cuesta mucho vernos o escucharnos, ¿no? Generalmente. Porque vemos a esos personajes que no nos gustan, que no somos nosotros. Entonces, bien. La pasión es un gran tema en toda esta cuestión. Claro que sí, claro que sí. Ahí es donde yo pongo mucho el acento. No obstante ello, cuando vos quieras grabar tu podcast, ponele que yo antes hablaba de video, ahora me enfoco puntualmente en el tema audio. Fíjate qué aplicación o con qué programa vos vas a grabar el podcast. Si lo vas a grabar con la computadora o con un dispositivo móvil. Hoy en día, por ejemplo, el micrófono de un auricular como el que tiene Alicia, por ejemplo, sirve para grabar. Yo he grabado una vez un texto para ¿cómo se llama? Un video no institucional. Para una voz en off, para un video que me habían encargado, que me acuerdo que estaba en España. Lo grabé en el piso con el auricular en la calle para hacer, viste, por el ruido que había, porque estaban urgente, y lo grabé con el micrófono del auricular, para que no grabara directamente. Y hay procesadores y quedó fantástico, y puede quedar bien. El tema es que la fuente sea cercana al lugar desde donde se está exponiendo, ¿no? ¿Todos los podcasts son gratuitos? Tengo entendido que sí. Después hay cursos en donde se mandan audios, entiendo, ¿no? En el formato. Pero vos tenés las plataformas de podcast de Google, de Spotify, SoundCloud. Hay un montón de plataformas en donde vos tenés acceso gratuitos a podcast. Les doy un tip aprovechando esto. Si quieren entrar en el mundo de podcast, hay una aplicación que te ayuda a difundir tus podcasts. Entonces vos te abrís una cuenta, subís el podcast ahí y se encarga de distribuirlo. Porque después tenés servicios que te brindan algunas agencias que te los distribuyen a un montón de plataformas. Esta es gratuita, que es Anchor. Te lo escribo aquí en el chat. Ahí está. Entonces entras ahí y ya que vas a grabar un podcast, subilo. Y si queremos ser un poco estratégico aprovechando lo que es el proceso de visibilidad que te brindan los podcasts, tal vez no tanto en el público local hoy, va a ser en algún momento, pero no hoy, que vos puedas armarte un listado de contenidos que vos puedas compartir. Entonces, tal vez hay un tema que puede ser que desarrolles en 2 o 3 podcasts y te armes una serie, ¿no? Y que la gente te vaya escuchando. Tenés varios tipos de contenidos, por ejemplo, en donde vos ofreces conceptos, en donde vos traes ideas, en donde vos entrevistás personas, o en donde vos comentás información que hayas visto en algún otro lado y le das tu propia impronta, ¿no? Entonces vos ahí podés tener un ámbito de producción de contenido que te ayuda, porque sentarte a grabar y diciendo de qué hablo es como decir escribir un artículo y sentarte con la hoja en blanco, ¿no? Quiero escribir un libro, y te sentaste a escribir, no te sale una palabra, y estuviste durante meses pensando cosas para decir y tenés un montón de ideas y no podés
articular una sola oración. Bueno, los que escribimos sabemos cómo juegan esos dolores. Entonces, armate un listado de contenidos y empezá por uno. Creo yo, o imagino, no leí nada de la información de ICF que limite la cantidad de podcasts que puedas mandar. Entonces, grábate tu serie, aprovechando que si lo vas a hacer para ICF, hacete varios, como dice Pato, hacete varios, y de paso los podés distribuir. Ahora bien, si los querés distribuir a otras plataformas diferentes, vas a tener que producirlos, que tiene que ver con incluirle una música, o ponerle alguna introducción, o producir lo que es la introducción. A veces se contrata un locutor que le con una musiquita y diga, bienvenido a las palabras de Patricia Benavides. ¿Viste? Esta cosa, ¡oh, wow! Es re grosa, ¿entendés? Bueno, ese tipo de cosas que se pueden producir, y hoy son fáciles, es de fácil acceso. No es ciencia cuántica. ¿Está bien? Y si alguno necesita, yo se lo grabo. A mí me encanta. Es algo para mí, es rápido, lo puedo hacer. ¿Que lo haga ahora? ¿Acá? No, ¿qué querés que hable? Decilo de nuevo con eso. Bienvenidos. Este es el podcast de Luis D'Artidelongue. Y estas son sus ideas. Una cosa así sería más o menos así. Ahí está. Bueno, bien. Igual hay todo un proceso. Cuando yo grabo, ahí tengo que hacer unos ejercicios, una cosa para ayudar a la modulación, que acá la tengo más cascado. Bien. Ya vimos la estructura. Vimos cuestiones que hacen a aspectos técnicos. Vimos cuestiones que hacen a la forma de hacerlo llevadero. Último punto. Contenidos. También que dije, tener varios contenidos. Último punto. Incluí dentro de la agenda la dinámica del ensayo y el error. La práctica en esto es un factor inevitable. El ensayo y el error. Como todas las grabaciones que has enviado para tu credencial. Ay, no me gustó. ¿En serio no le gustó? Bueno, si necesitan supervisión les puedo recomendar un mentor para... Pero sí, yo creo que en esta parte es practicar, escuchar o pedir feedback de alguien que te dé algún tipo de evolución. Generalmente digo, guarda cuando vos pedís feedback a quién le pedís y qué esperás de quien te lo da, porque a veces le pedís feedback a alguien que tal vez no maneja algunas cosas y te puede dar algunas críticas que vos las tomás. Y digo, lo voy a tomar, ¿verdad? Pero al hacer eso que te dicen, erosionás o diluís cosas que antes hacías, que son útiles. Entonces, ojo con qué le pedís y a quién le pedís, ¿no? Entonces, a veces si le pedís feedback a alguien, especificale qué es lo que querés que escuche y qué tipo de expectativa tenés, ¿no? Por ejemplo, si es alguien que no sabe del tema de comunicación, decime si te resulta llevadero, decime si no te resulta aburrido, decime si te resulta claro, decime si te resulta interesante, y que te responda solamente esas cosas, porque si no te puede decir, no, porque de repente te escuchaba respirando como jadeante, y vos decís, ay, estuve jadeando, ¿no? Y haces 24.000 millones de tomas para no jadear, y por dejar de jadear, sonás como robot después. Entonces, la naturalidad no debe negociarse. Es mejor jadear y ser natural y vas a llegar mejor si hablas desde el corazón, aunque jadees mientras estás hablando. De a poquitito se va a ir solito con la práctica, con el ejercicio y con las vueltas de tuerca. ¿Está bien? Bueno, buenísimo, buenísimo. ¿Cómo va? ¿Hasta acá estamos? ¿Bien? ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Está bueno porque no pueden abrir el micrófono. Qué bárbaro. Es la tiranía misma. Estoy en esta cosa de cómo puede ser... Insiste Goldberg, ¿viste? A ver. Cancelar más. A ver si lo puedo... ¿no? Quiero hacer una última prueba porque no me resigno, ¿viste? A esto del silencio. A ver si pueden abrir sus micrófonos todos y gritar al mismo tiempo la cuenta de 3. No.
No, no, no. Bueno, me imagino entonces lo que debió sentir Beethoven cuando... Está bien. Perfecto. Pobre, cuando vean este video, este hombre estaba más solo que Adán en el Día de la Madre, ¿viste? Como, está bien, perfecto. Están muteados. Pero yo creo que ahí los habilité. Dice que el anfitrión no permite... Encima, malo el anfitrión. A ver. Habilitar... Ah, yo no soy anfitrión. ¿O sí? Estoy como coanfitrión. El anfitrión... Ah, no, está bien. Bueno. Bien. Si tienen alguna pregunta o comentario, por ahí pueden escribirlo en el chat. Mirá que hay cosas que todos los días pasa algo nuevo. Esta es la primera vez que me pasa... Beethoven. Claro. Bien. No veo preguntas en el chat. Jodí tanto con el cablecito. Ay, sí, Ali, tenés razón. Tenés razón, Alicia. Hice el lío, Alicia. Nunca me pasó, porque esto lo hago muy seguido, para mostrar la diferencia de sonido con micrófono y sin micrófono. Exacto, Luis, hay que pasar a la acción. Bueno, a ver, todos me conocen ya, por lo menos los que están conectados acá. Y si tienen, saben que cualquier duda, inquietud o cosa que necesiten, me contactan, y por ahí estamos en contacto, ¿no? Sí sé que ahora, bueno, Pato, van a hacer el cierre. Yo no los voy a escuchar, pero los voy a ver moviendo la boca. Entonces, ¿Seguís hay sin una opción escuchar? de que yo pueda entrar a Sí, través de... sigue sin escuchar. Me decís que entre a través del teléfono, ¿no es cierto? Hola, ¿seguís sin escucharnos? A ver. María, ahí me mandaste un audio. Porque lo que voy a hacer es entrar, claro, desde el teléfono. No se me ha ocurrido antes. Ahora te escucho, Pato. Así entro, porque encima no tengo la dirección. Listo, unirse a la reunión. Voy a entrar desde el teléfono y lo puedo escuchar. Creo que es eso, no sé si me decías eso, pero ahí está, ahí entré. Ahí está. Ahí ingresé. Pero... ¿Escuchás? Ahí está. Entonces ahora me están escuchando a través del teléfono, ¿no es cierto? Sí, Ahí perfecto. está, ¿me escuchás? Muy Ahora bueno. sí. ¿Cambió el sonido como sueno ahora? Sí. ¿Ahora se entiende lo que quería decir hace una hora? Suena entonces todo así ahora, ¿viste? Sin el micrófono. Muy Bueno, bueno, buenísimo. Ariel. ¿Alguna Yo te- pregunta que alguien sí, quiera? yo quería hacer esta pregunta, antes lo puse, pero no lo vieron. Porque dijeron que ya había 2 personas que habían mandado un podcast y bueno, quería saber dónde se escucha, si es que ya está subido, como para mirar o tomar de ejemplo. Y la otra es, después cuando nosotros mandemos los podcasts, ¿dónde va a estar? ¿Si en el link del capítulo argentino de la ICF o esto va a la ICF global? ¿Cómo? No, esto va a una página que ahora se las voy a compartir acá, que es una página de ICF Global, que es la página de eventos. En la página de eventos de ICF Global, ustedes lo que pueden entrar es a la parte de podcast, ahí pueden elegir podcast de habla en español y cualquiera, y ahí te tira todos por país y demás, lo pueden filtrar como quieran. Y también, por ejemplo, ahí están las... creo que hay algunas también de la Semana del Coaching. Esa es la plataforma nueva de eventos que ICF inauguró este año, que la idea es que la usemos todos, ¿no? Y ahí está el podcast, va a quedar ahí. Ahora les voy a pasar en el chat cómo es la página para que la tengan.
Qué bárbaro escucharlos. Qué alegría oírlos. Sí, mira, me sentía tan solo. Qué bárbaro. Bueno, bien. ¿Alguna pregunta más? Bueno. A ver ahí, Tani, ahí estás. Ahora sí, ¿no? Porque veía que no podíamos. Fantástico, Ariel. Así vamos a aprender algo más con esto. Gracias, Tani. Qué lindo verte de nuevo. Creo que ya he dicho he compartido el concepto esto de CAI muchas veces, ¿no? Pero siempre aparecen nuevas vueltas de tuerca que son interesantes en todo este proceso de profundizar sobre nuestra comunicación. Bueno, Mirna, algo nos querés dar la última como vicepresidenta para, bueno, obviamente agradecerle a Ariel. A ver, Mirna, ahí. Ariel, un amigo ¡Hey! además. Muchísimas gracias ICF, muchísimas gracias Jorge, muchísimas gracias Ariel, muchísimas gracias Pato Benavides, gracias por todo esto. Bienvenidos a la comunidad global. Yo creo que una de las cuestiones que ha hecho la pandemia es esto, como si fueran toldos, digo yo, se han caído las fronteras y se nos ha abierto el mundo. Y esto es también una posibilidad de que nos escuche en cualquier lugar alguien que comparta nuestro idioma. Y esta es la propuesta de ICF. Salir de casa y hacer del mundo nuestra casa. Así que espero que se diviertan, espero escucharlos acá con los podcasts. Yo voy a probar, prometo que voy a probar los podcasts. A mí no me gusta la palabra, digo que la decís y escupís todo, pero no importa. Más allá de eso, vamos a empezar a grabarnos y a amigarnos con los tonos de voz. A mí no me gusta escucharme, por ejemplo, pero tampoco me gusta verme, así que es lo de menos. Vamos a grabarlo, que alguien lo escuche y lo suba. Así se caen las inhibiciones. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos pronto en otro evento. Una cuestión que ahí, antes de irnos, es, bueno, obviamente también agradecerle a Ariel, y me parece que es muy importante porque, bueno, nos da cuestiones que para él por ahí son simples, para nosotros son muy elementales y importantes para hacer un podcast. En agosto vamos a tener otro encuentro también, que tiene que ver con el objetivo que, bueno, ICF Argentina tiene un blog. Ese blog lo queremos también ofrecer que los diferentes coaches que quieran también poner notas de valor, de aportar valor para los que utilizan el blog, lo puedan hacer. Entonces vamos a tener un taller en agosto con Fernando Girasol sobre escritura también. Como hoy tuvimos un podcast, pero esto, bueno, cómo escribir una nota de blog que es importante para que también ustedes accedan a lo que es el blog de ICF Argentina. Obviamente la van a firmar ustedes y demás, pero nos parece que es esto, que cada miembro de ICF, que somos todos, de ICF Argentina, se apropie también de los diferentes canales que nosotros tenemos de comunicación. Así que en agosto lo vamos a convocar también para un encuentro sobre escritura. Hoy tuvimos sobre la parte del podcast, bueno, también vamos a hacer sobre escritura. ¿Pato? Gracias. Yo quisiera agregar dos cositas. La primera es que les propongo que hagamos un intercambio entre todos nosotros para ir chequeando nuestros podcasts, a ver qué onda, ¿sí? Así vamos viendo a ver qué parece, qué nos parece, dónde prestemos atención, qué está bueno. Y la segunda, Ariel, vos estás por empezar un curso la semana que viene. ¿Querés pasar el chivo? Porque te lo súper mereces con todo esto que hiciste por nosotros, por el amor de Dios. Si querés contar de tu taller. Un placer. Bueno, acá tenemos una víctima del entrenamiento, el formato que ha estado Debbie, que es la evolución de la metodología con la que yo voy trabajando, la teoría consciente, que es con tu propia voz, que es precisamente, viste, con Paula antes, de cómo hablar con naturalidad y cómo la naturalidad es algo genuino, auténtico. Y yo le agregué un componente que surgió del trabajo de situación de pandemia,
sobre algunas preguntas existenciales que me hacía, sobre cómo juega la intuición al momento de comunicarnos y cómo aprovechar y tomar precisamente desde ese canal un espacio comunicacional que impacte. Entonces, es un entrenamiento que inicia ahora, la semana que viene, el 6, con tu propia voz. Si quieren info, cualquier cosa me escriben, por supuesto, o con tupropiavoz.club, está ahí la página en donde está toda la información para poder acceder a ella. Así que los invito, quienes quieran. Viste que los coaches invitamos, yo siempre digo que es un cliché. Los invito a entrar en la página. Sí, también está la información en nuestra página web, en la agenda, que la pusimos para quien estar, está ahí toda la información. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias por la invitación. Me mando un cariño muy grande. Hasta luego.